Hemos venido cubriendo aquí en el programa el intento que ha hecho el gobierno federal para recuperar la categoría 1 de seguridad aérea expedida por la Federación de Aviación de los Estados Unidos, la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos, perdone usted. Y bueno, pues ya va más de un año de que se perdió esa categoría 1 y no se ha podido recuperar. Tiene importancia porque, entre otras cosas, no tener la categoría 1 pues implica que México no puede programar ningún vuelo nuevo, tener una ruta nueva hacia los Estados Unidos, y eso pues tiene implicaciones para, entre otros aeropuertos, el Felipe Ángeles. No es la primera vez que México pierde la categoría 1, ya la había perdido en el año de 2011, pero la recuperó en cosa de 4 meses. Y quien era entonces el subsecretario de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes era Humberto Treviño, a quien tenemos en la línea telefónica. ¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días. Gusto en saludarte a ti y a tus radioescuchas. A tus Bueno, pues órdenes. en su momento usted como funcionario público, como subsecretario, pues tuvo conocimiento muy cercano de cómo se logró recuperar la categoría 1. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué la perdió en aquel momento México y cómo fue que la recuperó? Sí, bueno, en aquel momento, creo que hay que recordar, como bien dices tú, que esta, digamos, degradación a categoría 2 es evaluando la Agencia Federal Aeronáutica del país, en aquel entonces la Dirección General de Aeronáutica Civil. No Sí. tiene nada que ver con la seguridad de los aeropuertos, ni de los aviones, ni de las líneas aéreas, sino es una, digamos, sanción o una determinación en base a que se considera que la autoridad está haciendo mal el trabajo. Ujú. Entonces, ¿qué hacíamos mal en aquel entonces, según aquel dictamen que se hizo? Bueno, teníamos varios problemas. Una, insuficiencia de capacidad de inspección para hacer los trabajos que correspondía. Luego los inspectores que teníamos no tenían tampoco capacitación adecuada para hacer ciertos trabajos. Teníamos problemas también de administración interna, ciertos registros que teníamos que tener de las cosas que hacíamos no eran adecuadas. Ujú. Y había ciertas inspecciones que habíamos hecho en el pasado que adolecían de ciertas fallas y que teníamos que corregir. Esas eran, vamos a decir, las 4 categorías de problemas que teníamos. Esto se derivó, Pascal, de una evaluación que se hizo muy exhaustiva por la FAA, yo diría que única en su tiempo, porque ellos decidieron de que cuando se enteraron de que un juez federal había dado un amparo contra una medida de seguridad que nosotros habíamos dictado contra Viaxa, dijeron, oye, pues aquí tienen problemas hasta de leyes, porque un Ujú. asunto de seguridad aeronáutica no puede ser impedido por el Poder Judicial de esta manera. Y eso suena como anécdota, pero derivó que esta investigación que se hizo por parte de la FAA en México fue muy, muy exhaustiva y se encontraron estas series de problemas que nosotros reconocimos desde un principio como ciertos, Ujú. Bueno, ¿verdad? ¿y cómo fue que obraron en consecuencia para atender este problema y lograr recuperar la categoría 1? Sí, nosotros sabíamos de que esto era un asunto que teníamos que atender de inmediato, Pascal, y también sabíamos, porque hay historia de todo esto, que generalmente los países tardan como en un año en recuperar su categoría 1, y Ujú. hay historia de N países que han pasado por este proceso. Nosotros desarrollamos un plan de trabajo, y creo que esto fue parte del éxito, muy preciso y prácticamente sin límites. Dijimos, no vamos a considerar limitaciones presupuestales, no vamos a considerar limitaciones de recursos que suponemos no podemos obtener, lo que sea necesario Ujú. vamos a obtenerlo. Entonces hicimos un plan que duraba precisamente esos 4 meses. Y lo que fue también muy relevante es de que nos acercamos a la FAA y les dijimos, oye, este es nuestro plan de trabajo, que desde un principio no lo creían, y venimos con ustedes para que se comprometan desde el inicio del plan de trabajo a que determinada fecha, al término de ese plan, vuelvan a hacernos la inspección para volver a categoría 1, Ujú. porque si no, si nos esperamos a terminar el plan y ya en ese entonces pedíamos la nueva revisión, pues iba a tardar 4, 5, 6 meses más. Entonces la FAA, y eso fue, nos parece que fue un gran logro, Ujú. aceptó desde que conoció el plan en que harían la revisión justo al término del plan, y así lo hicieron. Eh,
Cuéntenos, yo mencionaba el tema de los vuelos, pero no es lo único que implica bajar a categoría 2. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta un país al descender de categoría 1 a categoría 2? Básicamente es lo que señalaste, Pascal, o sea, no puedes cambiar a nuevas rutas, no puedes ir a nuevos aeropuertos, en fin, no puedes tener nuevos números de vuelos diferentes, etcétera. Es como un standstill o un hold en las operaciones aeronáuticas, y aparte esto es unilateral, Ujú, porque las líneas, en este caso americanas, pues sí pueden tener vuelos nuevos acá a México, etcétera. Eso básicamente es la implicación más importante, yo creo que casi única, ujú. y por supuesto pues afecta a las líneas aéreas mexicanas que tienen planes de crecimiento al mercado de Estados Unidos. En nuestro caso, pues que la otra cosa que también favoreció, y lo entrecomillo, fue que cuando nosotros caímos a categoría 2 fue precisamente un 31 de julio y volvimos un 1 de diciembre, como bien lo señalabas, 4 meses, un día después. Y esa temporada es una temporada, digamos, baja en vuelos internacionales. Ujú. Entonces volvimos justo en el momento en que crecía otra vez la demanda de vuelos internacionales, que es a partir de los primeros días de diciembre. Sí. Eso fue, digamos, una fortuna. La otra cosa que también hay que señalar es de que en aquel entonces, Pascal, como pienso que ahora deberá ser también, el apoyo de las líneas aéreas fue irrestricto. Ujú. Hicimos algunas cosas verdaderamente en el límite de nuestros reglamentos y de las leyes para tener el apoyo de las líneas aéreas, como por ejemplo pilotos que incorporamos a la DGAC en aquel entonces como inspectores, que no había otra manera de hacerlo. Nosotros Ujú. teníamos 9 inspectores y la FAA nos decía que teníamos que tener cerca de 30. ¿En dónde los consigues? Tienes Ujú. que tener pilotos en activo que te puedas traer cuando menos temporalmente a la autoridad aeronáutica para hacer su trabajo. Y Ujú. luego, en ese periodo tan apretado de tiempo, el habilitarlos o certificarlos como inspectores, porque no es lo mismo una certificación de un piloto que una certificación de un inspector. Ujú. Entonces, todo eso hubo que hacerlo realmente trabajando 7 por 24. Realmente se hizo muy buen trabajo, pero el apoyo tanto de la FAA Sí. como de las aerolíneas fue muy bueno. Ahora, Eh, la FAA, por sí. ejemplo, quisiera agregar esto, aceptó de que en esos 4 meses nosotros tuviéramos, Pascal, visitas periódicas a Washington o visitas de ellos, no para que certificaran lo que estábamos haciendo, sino cuando menos que nos dieran su opinión de lo que estábamos haciendo. Ujú. Y semanalmente les dábamos informes de avance de nuestro plan. Eso generó la confianza de que efectivamente íbamos a lograr algo que en aquel entonces parecía imposible, que era volver a categoría 2 en 4 meses. Estamos conversando con Humberto Treviño, que fue subsecretario de Transportes de la SCT en 2010, cuando México perdió la categoría 1 de seguridad aérea expedida por la Agencia Federal de Aviación, la FAA de Estados Unidos, y la recuperó en 4 meses. Actualmente México no tiene esa categoría 1 y pues ya lleva más de un año en esa situación. Humberto, ya me explicaba usted que se hizo un plan de trabajo, se trabajó directamente con la FAA, se les informó, se solicitó que en cuanto terminara el plan se hiciera luego la inspección para poder recuperar la categoría 1, que no hubo, digamos, no se restringió el presupuesto para poder lograr esto y también se contó con el apoyo de pilotos e inspectores. ¿Qué es lo que podría hacer actualmente el gobierno mexicano para recuperar la categoría 1? Porque, bueno, pues la diferencia ya es grande entre los 4 meses que tardó en aquel momento y ya más de un año que lleva en la categoría 2. Y bueno, yo creo que tiene que ser una idea similar, Pascal. Yo en su momento hablé con el subsecretario Morán y nos ofrecimos a ayudar en lo que fuera necesario. En aquel entonces el subsecretario tenía una visión más o menos optimista del problema. Él decía que el caso era mucho más sencillo que el que nos tocó a nosotros y que lo iban a poder resolver rápidamente. Realmente no conozco cuáles han sido los obstáculos, pero para resolver rápidamente el asunto, no hay duda que hay que hacer cosas extraordinarias, cosas disruptivas, irse hasta el límite de lo que es legalmente permitido y atacar el problema así. Ujú. De otra manera, pues yo no lo veo. Ahora, sí sé que algunos de los problemas de falta de inspectores se volvió a repetir, se volvió a perder capacidad de inspección. Otros de los problemas seguramente no se presentaron porque se resolvieron
digamos, en definitiva en aquel entonces. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es atacar el asunto con un problema bien concreto y estar en permanente comunicación con la FAA y con los actores mexicanos, tal y como lo hicimos nosotros en aquel entonces. En términos muy sencillos, para que los podamos comprender, ¿qué es lo que lleva a un país a perder la categoría 1? Sí, bueno, todas las autoridades aeronáuticas de los países son miembros de una organización internacional que se llama la OASI, Ujú. es la Organización Internacional de Aeronáutica Civil. Y al ser miembros de esa aeronáutica se faculta para que entre miembros puedan hacer de unos a otros inspecciones de ciertas cosas en la autoridad aeronáutica de cada país que corresponde. Entonces, estas inspecciones son, Pascal, respecto a cómo hace su chamba esa autoridad aeronáutica, hasta Ujú. ahí llega. Entonces, en ese sentido, la FAA tiene facultades para ver México cómo está haciendo su trabajo, de acuerdo a los estándares de la OASI. Entonces hay un manual que tiene que cumplirse. Entonces viene la FAA y dice, oye, tú eres socio de la misma asociación que yo tengo derecho a hacerte esta inspección. Y la inspección es única y exclusivamente en algo que se conoce como seguridad operacional. Ujú. Es decir, en concreto cómo se realizan los vuelos. Voy a decir un ejemplo, por ejemplo, para que se ilustre esto. Las sobrecargos, por ejemplo, tienen ciertas responsabilidades en vuelos que son distintas en cada tipo de avión porque la disposición de cada una de las cosas de seguridad en los aviones pues, es diferente. Entonces, los inspectores tienen que asegurarse que las sobrecargos conozcan estos manuales, sepan cómo se manejan las cosas, puedan haber hecho simulacros, etcétera, etcétera. Por eso estas inspecciones se hacen en los aviones en cada país, inclusive muchos se hacen en aviones, en vuelos en vacío, Pascal, para que el inspector vea si los pilotos y los sobrecargos conocen esos procedimientos de aeronáutica, de seguridad operacional se llama. No es la seguridad del avión, no es la seguridad del aeropuerto, es la seguridad del propio vuelo que Ujú. hace las gentes que van, digamos, la tripulación de un avión. Entonces, eso está facultado cada país a inspeccionar lo que se hace en otro país miembro de la OASI. ¿Pueden ser fallas de controladores aéreos, por ejemplo? No, 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 únicamente no es, tripulaciones. básicamente eso es seguridad operacional en los aviones, ¿verdad? Ya, y básicamente tiene que ver con pilotos y sobrecargos. Básicamente, pues, exactamente. Sí. Ahora, hay ciertas cosas que también, digo, el inspector tiene que asegurarse de que ciertas cosas estén dispuestas en el propio avión. Los extinguidores, los manuales, las Ujú. mascarillas de oxígeno, la balsa, etcétera, que también se tiene que inspeccionar. Pero digamos que son cosas complementarias. Pero lo importante es la capacidad de inspección que tiene la autoridad aeronáutica. Ujú. Ahora, esos inspectores también inspeccionan ciertas cosas del espacio aéreo, pero realmente el espacio aéreo se maneja con otros criterios de seguridad. En México, hay que reconocerlo, tenemos un historial muy bueno en materia de seguridad aérea, excelente, grandes cosas se han logrado, de tal manera que esto, digamos, es parcial en ese sentido, es la seguridad operacional en Sí. los vuelos. ¿Por qué si es algo pues relativamente sencillo de resolver, quiero pensar? Porque se limita, bueno, a algunas cosas muy concretas que usted nos ha comentado. ¿Por qué estaría tardando tanto tiempo en recuperarse? ¿Porque no ha habido un plan de trabajo con la FAA o porque por falta de presupuesto no hay suficientes inspectores mexicanos para llevar a cabo las inspecciones? ¿A qué puede deberse? Yo creo que sí se ha perdido capacidad en el talento ahí en la Dirección General de Aeronáutica Civil. Es un asunto, digamos, delicado de manejar en términos de sueldos y salarios, etcétera. Mira, en mis tiempos me acuerdo que teníamos el absurdo de que nosotros a un inspector a lo mejor tenía un sueldo de 30, 40 mil pesos, no sé, y esa Ajá. persona como piloto podía ganar 3 veces más si es que volaba en una aerolínea comercial. Entonces, por eso se decidió hacer una agencia con cierta autonomía. Cuando tú necesitas personal técnico especializado para hacer ciertos trabajos, Ujú. tienes que tener sueldos y salarios correspondientes a esa especialidad, Mm. no los salarios de una estructura de la burocracia de una administración gubernamental. Ujú. Entonces yo creo que eso, no sé si se haya descuidado o no, la verdad que no sé, pero sí hace que pierdas gente. Entonces nosotros lo sufrimos, llegamos a tener 9 inspectores cuando necesitábamos 30, como te lo comentaba. Entonces
Entonces eso se corrigió, pero tiene que mantenerse y tiene que actualizarse, etcétera. Sí. Entonces a veces, si tienes presupuestos austeros, restricciones fuertes para ese tipo de temas, pues a la hora de la hora te va a afectar, ¿no? ¿Y se corrigió contratando suficientes inspectores y también aumentándoles el sueldo? ¿Así fue? Definitivamente. No, nosotros tuvimos que comprar un edificio nuevo para alojar al personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Antes estábamos acá cerca del World Trade Center y compramos un edificio por Periférico Sur porque las instalaciones que teníamos eran penosas, Pascal, o sea, no teníamos cajas de archivos en los pasillos a ese nivel, ¿verdad? Entonces, esto no puede ser. Cuando visitamos la FAA en Washington veíamos instalaciones, pues obviamente de una organización seria, formal, etcétera, y teníamos nosotros algún descuido en aquel entonces. Sí. Eso era la idea, que se corrigiera permanentemente. Yo supongo que se corrigió permanentemente, pero bueno, pues esta nueva determinación de la FAA, pues sí, como que nos ubica en una realidad distinta. Ya, Humberto, me queda un minutito, pero digamos, de esos 30 inspectores, no sé si siga siendo el mismo número mínimo requerido, pero tienen a su cargo pues miles de vuelos. Me imagino que es un tema aleatorio, ¿verdad? ¿Cómo inspeccionan los vuelos? Bueno, lo que hacen es de que, por ejemplo, cuando viene un avión, un modelo nuevo, por ejemplo, cuando llegó el Dreamliner 787, sí. Ese es un avión que tienes que hacerle una inspección especial. En esos tipos de casos es lo que se ve, digamos, de seguridad operacional y la capacitación del personal que va a volar ese avión en particular, que es distinto de los demás. No tanto que se supervisen vuelos, sino se supervisa equipo aeronáutico diferente cuando este evento ocurra. Y en aquel entonces, como llegaron muchas aerolíneas nuevas, las aerolíneas famosas de bajo costo, y que trajeron aviones nuevos, como los Airbus 300, que llegaron por aquella época, desaparecieron o bajaron un poquito los 737, etcétera. Entonces hubo mucha demanda de este tipo de inspecciones, que es donde generalmente ocurren estas revisiones que hay que hacer. Es básicamente equipo nuevo. Exactamente. La inspección. Pues perfecto, sí. Humberto, nos ha quedado muy claro y de verdad le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. A tus órdenes, Pascal. Buen día. Gracias. Humberto Treviño fue subsecretario de Transportes de la SCT cuando México perdió y recuperó en 4 meses la categoría 1 de la seguridad aérea. Ahora llevamos pues más de un año y no la hemos podido recuperar, lo cual implica, ya lo comentábamos con nuestro entrevistado, pues no poder programar rutas nuevas de aeropuertos de México a aeropuertos de Estados Unidos.